Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia en Aguascalientes. Y me complace tenerte invitada de honor también aquí a nuestra querida amiga Reina Liliana Llorens. Es un placer tenerte, Reina. Gracias. La verdad es que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero lo que hemos podido compartir, como que traemos la misma visión, los mismos intereses, la misma pasión por la obra de Dios. En fin, sí, como que hemos hecho buena química. Y de verdad me da mucho gusto tenerte aquí. Platícanos un poquito de ti. Eres doctora. Sí, Eliseo, pues antes que nada muchísimas gracias. Gracias por la invitación, el privilegio es para mí. En realidad es que me siento muy honrada por este espacio que nos provees para poder presentarnos. Y te cuento, bueno, pues somos paisanos, somos de la Ciudad de México. Hace 25 años llegué a la ciudad de Aguascalientes. Soy odontóloga pediatra de profesión. Y bueno, pues estamos trabajando ahora en el área de la consejería bíblica y el acompañamiento psicosocial. Wow. También tengo el privilegio de representar a la Fundación Camina Conmigo para México y Latinoamérica y estamos sirviendo en esta parte también. Oye, sí es cierto, queridos amigos, resulta que somos chilangos, pero además sí. Chintololos, así les llamamos a los de Azcapotzalco. Así es. Éramos vecinos prácticamente. Sí, totalmente, de Azcapolanco, dice. Azcapolanco, sí, así que es curioso. Y tenemos más o menos el mismo tiempo que aquí en Aguascalientes. Los dos nos enamoramos de la ciudad. Sí. Mi esposa al principio no quería venir, pero después cuando conoció la ciudad y disfrutó la tranquilidad que se respira en Aguascalientes y todo, ya después ya no quiso regresarse y ya llevamos aquí 24 años, muy contentos, así que sí, coincidimos también acá en Aguascalientes, Reina. ¿En qué consiste la Fundación Camina Conmigo? ¿De qué trata esta fundación, Reina? Ok, la Fundación Camina Conmigo es una fundación para prevención y acompañamiento a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual infantil. Camina Conmigo nace en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Jersey. La licenciada Fernanda Segura Céspedes, ella es consejera bíblica y ella inicia, el Señor pone en su corazón esta fundación, empieza en Estados Unidos ya como una asociación civil y después, hace 2 años, se traslada al corazón de México, en Aguascalientes, ya que su familia vive acá, y yo tengo el privilegio de conocerla en un desayuno de presentación, y ahí es donde empezamos, así como Dios une los propósitos, ¿no? Ella me invita a participar, y la realidad es que a raíz de esta participación ha crecido una fuerte y hermosa amistad con ella. Entonces, pues ahora es no solamente mi jefa, sino mi amiga también. Qué padre. Así es. Mi querido Pastor León, a quien le mando un saludo, por cierto, tiene una frase que me gusta mucho, dice: conexiones divinas. Amén. Porque es algo que Dios conecta desde el cielo para que nos encontremos acá y cumplamos un propósito eterno, y es algo que la verdad yo disfruto mucho, el hecho de sentirnos parte, o de que Dios nos haya hecho parte de su plan cósmico, de su plan eterno. Es tan increíble, es tan genial, y que nos permita conectarnos aquí con tanta gente como nuestros queridos productores de este podcast. La verdad es que muchas es una bendición. Sí. Y se percibe siempre una alegría muy especial dentro del corazón, porque justamente estamos conectados por el mismo espíritu, ¿no? Y con el mismo propósito. Así que qué bueno, ahí me saludas a Luisa. Sí. Y por cierto, van a tener un evento el próximo sábado 4. A ver, platícanos platícanos del evento. ¿Por qué tendríamos o por qué nos invitas a asistir a un evento que se llama, si mal no recuerdo, Familias en Peligro de Extinción? Sí, es un congreso para la familia y estamos muy contentos porque no solamente va a ser un ciclo de conferencias, sino también es la presentación, el lanzamiento del segundo libro de apoyo y acompañamiento que tiene por nombre Mi Mano Amiga. Es un material interactivo para pequeñitos desde 3 hasta 8 años de edad. La idea es poder trabajar en familia, que los papás, las mamás puedan trabajar con sus hijos este tema de la prevención de una forma correcta, porque muchas veces hay mucho tabú, hay mucha
pues muchos prejuicios acerca del tema del sexo, y tenemos que entender que el sexo es un diseño de Dios, y que no estamos hablando solamente de la parte genital. La sexualidad implica toda la personalidad. Entonces, lo que nosotros queremos es poder informar a la población, informar a los papás, a las mamás, y proyectar desde el punto de vista del diseño de Dios la familia tal y como Él la creó. Entonces, ese es el tipo de familia que estamos viendo que está en peligro de extinción. Entonces, va a ser en el auditorio Aguascalientes, Amistad Aguascalientes, y el horario es desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, aproximadamente. Entonces, lo que queremos es que la gente pueda participar. Tenemos la ventaja de que el costo de la entrada, que es de 200 pesos, ese costo les da el derecho a un ejemplar de este libro. Entonces, pues los esperamos con mucho gusto, porque realmente una persona que está informada, una persona que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, es aquella persona que puede tomar decisiones. Y lo que queremos es que los padres de familia conozcan acerca de la paternidad efectiva, cómo afecta la ausencia del padre en el desarrollo de la personalidad de los niños y de las niñas, y cómo hoy los medios de comunicación, el entorno y la cultura están en contra del diseño de Dios. Lo que queremos es que los niños sean protegidos en su inocencia, que tengan un entorno seguro, que puedan crecer sanos en todas las esferas de su vida, física, mental, emocional y espiritualmente. Eso que comentas es bien importante, porque a veces no sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Así es. Incluso como papás, ya no digamos los niños, ¿no? Incluso como papás a veces no sabemos cómo distinguir. De repente vienen a mi mente momentos en que niños están gritando, por ejemplo, que salen o niñas más bien, que salen a las marchas feministas gritando y agrediendo y todo. Y por otro lado, mamás que sacan a sus niños a limpiar todo lo que pintarrajearon y todo el desastre que dejaron a veces las feministas, que digo, creo que todo el mundo tenemos respeto, derecho a expresarnos, pero bueno, pues también creo que es importante respetar las propiedades ajenas, los monumentos, en fin. Y ahí hay dos vertientes, ¿no? Que de pronto pueden ser un poco polémicas. Yo no me imagino a mi familia, protestando de esa manera, ¿no? Sí se vale levantar la voz totalmente, pero hay que hacerlo respetuosamente. Y entonces, si los papás no aprendemos a distinguir lo que es lo bueno y lo que no, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces, este tipo de congresos nos dan las herramientas, ¿no? Para poder tener elementos para poder guiar a nuestros hijos. Y también que ellos se puedan proteger a sí mismos, porque me imagino que de alguna manera los ayudas a que se preparen, ¿no? Los niños, en contra del abuso físico, abuso sexual que hay ahora contra los niños, ese ataque tan voraz que hay contra la infancia. Muchas veces, ¿no?, las personas que sufren abuso no lo comentan, porque hay algunos que incluso no tienen conciencia de lo que pasó. La mente empieza sí, se bloquea. Entonces, antes de los 2 años, por ejemplo, no hay esa conciencia de cómo piensa el otro. La teoría de la mente habla acerca de que aproximadamente entre los 4 y los 5 años de edad es cuando empezamos a tener conciencia de cómo piensan otras personas. Entonces, muchas veces la mente bloquea esta parte, pero esto es en el área mental, en el área de la voluntad, de los sentimientos, pero en el área espiritual, eso queda ahí grabado. Y las personas empiezan a tener problemas relacionales, tienen problemas de otra índole y no saben cuál es el origen. Entonces, la idea es que muchas veces hay gente que ha pasado por esto y que no sabe qué pasó por ahí. Hasta 20 años después empiezan a surgir situaciones, incluso cuando ya empiezan a tener relaciones de paternidad, cuando ya se convierten en padre o madre y ven que su hija o su hijo tiene esa misma edad, el cerebro recuerda. Y entonces empiezan a tener inclusive conflictos matrimoniales, problemas con sus hijos, y a veces no sabemos de dónde viene eso. Wow. Entonces es increíble, porque no lo percibes en el momento,
vives tu vida aparentemente normal, Así es. pero las secuelas se quedan ahí y en algún momento surgen y te empiezas a tener conflictos por esa causa, ¿no? Así es. Y no solo eso, sino que muchas veces esto modifica tus genes. Esto es tremendo porque después eso se pasa a la siguiente generación. Ok. Por eso hay familias que tienen un historial. Y un patrón. Exactamente. Ok. Entonces, por eso es tan importante la información y la educación sexual desde el punto de vista de la escritura. Claro. Porque la sexualidad es creación de Dios. Fíjate que mencionas la escritura y es algo bien interesante porque mucha gente a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos años, ha menospreciado la Biblia y no saben lo que se han perdido en cuanto a formación, educación, sanidad interior, en fin, hay muchas áreas que la escritura toca que puede ayudar a la gente, pero como lo consideran un libro religioso, lo rechazan casi en automático. Y eso es algo, digamos, es una lástima por toda la riqueza y la bendición que la gente puede descubrir en la Biblia y que está allí a la disposición de todos, pero que no lo aprovechamos porque nos cerramos a eso, porque alguien nos dijo que era un libro religioso, porque nos empezamos a creer que la religión estaba mal. Y quiero aclarar que Dios no vino a establecer una religión, Dios vino a establecer un reino. Amén. Y una cultura, y la Biblia es su palabra, y por cierto, hago mención de mi libro, porque aquí demostramos que la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Y una vez que tú entiendes y ves que la Biblia es la palabra de Dios y descubres toda la riqueza y toda la bendición que está ahí, no te la quieres perder. Cuando ya conoces la Biblia y todo lo que trae, la bendición que trae, ya no quieres perderte esa bendición, ¿no? Y eso es lo que mucha gente se está perdiendo. Ahora, en este sentido, tocas un tema también bien especial. ¿Cómo los papás podemos proteger a los niños, a nuestros hijos pequeñitos o a nuestros nietos en mi caso, de este tipo de ataques que están sufriendo ahora las nuevas, bueno, que siempre ha existido, pero de manera muy particular y ya un poco más cínica en las últimas generaciones? Así es. Tal y como lo dices, la palabra, la escritura es la voz de Dios hablando. Uh-huh. Él dice en el Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón. Él se encarga de reconstruir, de sanar y de limpiar la vida de aquellos que han pasado por este crimen, por esta maldad, por esta inmundicia, esta abominación. Incluso la palabra de Dios habla de diferentes momentos en los cuales hubo este tipo de abusos. Inclusive uno de los reyes más importantes de Jerusalén, el rey David, padeció de esto en su familia. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Primero, no callando. Uh-huh. El silencio es hacernos cómplices. Uh-huh. Nosotros no podemos callar. Claro. La otra es la comunicación. Los niños tienen que saber que pueden hablar con papá y mamá de cualquier uh-huh. tema, incluso de temas específicamente difíciles. Uh-huh. Que los que tienen que instruir en la sexualidad, conforme a los principios y valores de la palabra de Dios, son los padres. Claro. Y que no es el mundo, ni la escuela, ni la cultura los que tienen que impactar la identidad de los niños, porque desde ahí viene. Y sobre todo la paternidad. La paternidad es ese lugar preponderante que Dios le da al varón dentro de la familia. Desafortunadamente hay muchas familias en las cuales no hay una presencia paterna. Y esto da origen a que las mamás tengan que salir a trabajar. Y al salir a trabajar, lo que sucede es que ellas encargan o delegan o derivan el cuidado de los niños en personas que quizá ellas confían porque son familiares, porque son gente cercana, y tenemos datos estadísticos de que el abuso está dentro de casa, está muy cerca. Ya no nada más se trata del abuso de parte del padre, hay mamás que abusan sexualmente de sus hijos y de sus hijas. Entonces, el abuso no reconoce género, no se trata de que es el papá, antes era el padrastro, por ejemplo, no, ahora es el padre biológico, es la madre biológica, es el tío, es el hermano, es el abuelo, es la abuela. En realidad son pocos los abusos que se cometen fuera del círculo familiar. Entonces, lo primero es poder estar informados y reconocer el propio abuso, porque muchas veces
el padre o la madre han tenido esto en su historia de vida y no lo han reconocido, no lo han sanado. Y es hasta entonces que podemos ayudar a otros. Wow. Y ahí me imagino que entre las cosas que nos van a empezar a compartir o que nos van a compartir en este evento es cómo podríamos detectar algunos síntomas que nos permitan detectar si alguno de nuestros niños o sobrinos o nietos han sido o están siendo víctimas de abuso sexual. Me imagino que lo van a estar compartiendo. No sé si quieras darnos una probadita para no decir toda la información, porque además no nos va a dar tiempo, claro, pero algo que nos puedas comentar al respecto. Los niños, de una forma natural, empiezan a explorar su mundo en todas las formas posibles. Nuestros sentidos físicos son un espejo de los sentidos espirituales, y los sentidos físicos nos permiten interactuar con el mundo. Nosotros conocemos a través de lo que vemos, a través de lo que tocamos, a través de lo que escuchamos, de lo que olemos, de lo que degustamos. Entonces, un niño que empieza a conocer su cuerpo, que no tiene morbo en la forma en la que explora su cuerpo, puede inclusive estar explorando sus partes genitales sin ningún reparo, haciéndolo de forma espontánea, natural, de forma abierta y natural, incluso delante de su familia, delante de su papá, de su mamá. Cuando el niño lo hace de una forma encubierta, cuando se esconde para hacerlo, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que tener cuidado. Otra cosa es que un niño normalmente tienen emociones totalmente transparentes. Las emociones de los niños son intensas, son breves, pero también son muy, muy fuertes. Entonces, si un niño que es un niño alegre, que es un niño que tiene una buena socialización, de pronto empieza a hacerse retraído, de pronto empieza a tener regresiones en su desarrollo, empieza a tener ciertas restricciones con algunas personas, nerviosismo, angustia, pesadillas, terrores nocturnos, esta parte que le llaman, que antes controlaba ya sus esfínteres y de pronto ya no lo hace, y ya tiene cierta edad donde ya no usa pañal, por ejemplo, cuando empieza a tener episodios de tristeza, de aflicción, de falta de propósito, que aún siendo muy pequeño desprecia la vida, desprecia el mundo, no le gusta convivir con nadie. Son muchos los datos, y uno de los riesgos más altos que tenemos ahora debido a la interacción de los niños con la tecnología es el uso de las redes sociales y de todo este tipo de contexto en el cual los niños pueden ser fácilmente presa de los abusadores. Y la otra es que un niño está expuesto de una manera grande a la pornografía. En este congreso, esa es una de las razones por las cuales también quiero invitarlos, quiero hacer hincapié en que es importante que la gente conozca la sexualidad desde el diseño original y no a través de lo que la pornografía hace. Entonces, se va a hablar de los efectos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y espiritual de la pornografía. Entonces, es muy importante que nos puedan acompañar. Oye, y también, ahorita que estás mencionando esto, viene a mi mente la película que sacó recientemente Verástegui, Gritos de... ¿Cómo se llama? Gritos de Libertad, sí, si mal no recuerdo. Sonidos de Libertad. Sonidos de Libertad, sí. Cierto. Tiene unos meses que salió esta película y que aborda un tema también muy álgido, muy, muy complicado, doloroso. Admito que yo entré a ver la película y la verdad no la terminé de ver. Mi esposa se quedó ahí en el cine y le dice, ¿sabes qué? Voy a salir, porque era muy doloroso ver lo que están, el riesgo que están sufriendo los niños, y también es importante saber cómo podemos protegerlos y cómo podemos cuidarlos, porque de verdad es un tema muy difícil, el secuestro de los niños y luego la trata que hacen de los niños, es un tema doloroso. Como sociedad deberíamos de tener más atención en ese tipo de situaciones, pero ¿cómo podemos prevenir eso? ¿También lo abordan en el Congreso, no sabes? En el Congreso tal vez no nos dé tiempo para hablar de eso, pero queremos que la gente se sume a la información que como fundación podemos otorgarles. La realidad es que, hablando específicamente de la película, yo no sé si recuerdas cómo esos niños no tenían una mamá, estaban a cargo de papá. Sí. ¿Cómo es que un padre de familia permite que sus hijos vayan a una sesión de fotos a puerta cerrada con alguien a quien no conocen?
y la realidad es que a veces pecamos de confiados. Uh-huh. Y de alguna manera eso nos habla de la ignorancia. Si el padre hubiera sabido los riesgos a los que están expuestos, hoy en día una imagen de un niño que está en una fiesta de cumpleaños puede ser manipulada. Con la inteligencia artificial pueden hacer cosas terribles. Claro. Estamos en un mundo en el cual ya no podemos darnos el lujo de hacer pública nuestra vida privada. Uh-huh. No deberíamos de hacerlo, Uh-huh. pero la gente no lo conoce, no lo cree. Publican en sus redes el cumpleaños, Uh-huh. la graduación, las vacaciones, Uh-huh. y hay que tener mucho cuidado con eso. Caray, y y ser también muy, muy cuidadosos y muy cautelosos en cómo cuidamos a nuestros niños, porque al final ellos están indefensos ante un mundo voraz que se los está tratando de comer, literalmente, y la verdad es que necesitamos ser muy cuidadosos, mucho más atentos los papás y los familiares en general, ¿no? Los tíos, los abuelos, ser muy cuidadosos en dónde están, no perderlos de vista, no soltarlos la mano, porque, por ejemplo, mi nieto siempre se quiere soltar y correr, y pues hay momentos en que cuando yo veo que estamos en un parque, en un jardín, y yo no lo pierdo de vista, lo dejo que corra y voy tras él hasta la distancia en donde yo puedo estar cerca, pero si no, no lo suelto, aunque se quiera soltar y cosas así. Necesitamos cuidar mucho a nuestros niños, y me imagino también es uno de los consejos que van a recomendar, no dejarlos que se queden en casas ajenas, ¿no? Porque también es un tema riesgoso que se queden, pues quédate con tu amiguito, quédate con tu amiguita en casas ajenas, porque a veces confiamos de más, ¿cierto? Somos muy confiados, y lo que tú comentas, así como tú no le quitas la vista a tu nieto, uh-huh. Dios no quita la vista de nosotros. Uh-huh. Entonces, la fundación lo que quiere hacer es acompañar, que caminemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, uh-huh. y que nosotros podamos acompañar a otros en su proceso. Muchas veces pasamos de víctima a sobreviviente, pero el sobreviviente sigue siendo definido por su herida. Entonces lo que nosotros queremos es que la familia pueda caminar de la mano de Jesús siendo siervos para su reino, siervos para su gloria, y conforme al diseño original de la familia. Dios estableció un matrimonio entre un hombre y una mujer con el propósito de preservar la especie y de que pudieran señorear en el mundo. Entonces, no puede haber un señorío, no puede haber libertad, no puede haber esa transmisión del legado generacional, sino es a través de esta familia que está en peligro de extinción. Wow. Bueno, la verdad es que la información que nos das es muy importante, Reina. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Gracias. Yo los invito para que de verdad no se pierdan este congreso. ¿Todavía tenemos boletos? Sí, tenemos boletos. Va a haber venta de boletos directamente en el auditorio, pero también hay una cafetería que está sobre Luis Donaldo Colosio, y ahí casi llegando a la esquina de Zaragoza y Colosio, ahí hay una cafetería. Muy rica, por cierto. Digamos. Books and Coffee se llama. Y bueno, yo no quería decirlo, pero pues se vale. Okay. Se vale, y además pueden disfrutar un muy rico café, un desayuno, y agarrar un buen libro, y pueden además comprar los boletos allí. ¿Dónde va a ser el evento, el congreso? El congreso va a ser en el Auditorio Amistad, Aguascalientes. Okay. Y bueno, ahora que me haces mención de Books and Coffee, quiero invitarlos el día jueves a las 10:30 de la mañana. Vamos a tener un live justamente con Luisita. Vamos a platicar acerca del impacto espiritual del abuso sexual infantil. Si gustan acompañarlos, ahí vamos a estar, y también vamos a tenerlo por Facebook. Entonces, súper bien. Adelante. Claro que sí, además ella es la fundadora, y tú eres la representante en México y Latinoamérica. Sí, gracias a Dios. De verdad deseamos que esta información y esta fundación que ustedes están representando pueda crecer y puedan llevar esta información a todo el mundo, porque la verdad es información tan valiosa que la gente necesita, y muy particularmente en nuestros contextos hoy en día en Latinoamérica. Así es que de verdad deseo que esté lleno el congreso, que esté lleno, así es que no falten. De verdad la vida de nuestros niños está en peligro,
en todos los sentidos, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Así es que tenemos que estar preparados para cuidar a nuestros niños, porque son nuestras próximas generaciones. Además, los amamos, es nuestra responsabilidad. Así es que vamos a este congreso, los invito, es muy económico, además incluye un libro, un material, vamos a recibir mucha información muy valiosa, que estoy seguro que les va a servir para tener una familia mucho más sana e integrada. Que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, mi hermano. Que tengan un excelente día. Y feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eliseo Rodríguez, fundador de Por la Vida y la Familia en Aguascalientes. Quiero presentarles el día de hoy mi libro, Demuéstrame que Dios existe. Todos tenemos a lo largo de los años la pregunta del millón, la pregunta milenaria: ¿Dios existe realmente? ¿Qué evidencias tenemos de la existencia de Dios? Esto se lo han preguntado grandes pensadores, filósofos, científicos. Yo quiero presentarle aquí varias evidencias de la existencia de Dios, la confiabilidad de las Escrituras, por qué podemos creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios, como decimos, qué evidencias tenemos de su confiabilidad, pero también cómo podemos conocer que Dios verdaderamente existe. Aquí vamos a encontrar argumentos filosóficos, científicos, por supuesto teológicos, para que podamos contestar sin lugar a dudas de la existencia de Dios. Así es que los invito a que lo adquieran para que puedan estar preparados también a enseñar a otros acerca de la existencia de Dios y la confiabilidad de las Escrituras.